Bueno, hasta ahora lo que hemos realizado en los videos anteriores, yo les recomiendo ver los videos anteriores del 1 al 7, la parte de Caturtle y geometría, donde ahí se eh, tocan los comandos básicos para mover la tortuga, para manejar variables y algunas estructuras de control. Pero no necesitamos tanto para poder abordar ahora, en este momento, eh, la utilización del comando mod. Simplemente manejar más o menos lo que son variables, el uso de las variables, el pesos y el nombre de la variable que sea, de pronto el comando escribir, el comando preguntar, también puede ser tanto el comando escribir como el de mensaje, ¿ah? Y básicamente con eso nos vamos a manejar. Obviamente, para los siguientes videos sobre este tema, sobre el uso de comando mod y su relación con el tema de divisibilidad en matemática, vamos a utilizar otros códigos también un poquito más elaborados, pero también tener claro cómo se manejan algunas estructuras como el repetir y bueno, y la función sí, ¿no? El uso del sí, del condicional, para tomar una decisión u otra en el caso de que se cumpla la condición del sí. Bueno, como ustedes saben, digo, insisto, ¿no? Este video está dirigido a personas o alumnos que de alguna manera ya vieron algunos otros videos anteriores. Estamos acá trabajando con algo muy específico que es el comando mod, pero también puede ocurrir de que se entienda también. Intentaré explicar el uso del comando mod desde cero también. Pero bueno, le va a resultar mucho más sencillo si ven los videotutoriales anteriores. Bueno, como ustedes saben, el comando reiniciar lo que hace es poner todos los valores en forma predeterminada en el programa cada vez que nosotros ejecutamos el código. ¿Ah? Siempre lo usamos así cada vez que ejecutamos el programa o el código. Comienza desde un punto de partida que nosotros ya conocemos. Eh, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es un programa muy sencillo. La consigna la dejaré en el pie del video también, en los comentarios del video. Simplemente lo que vamos a hacer es un pequeño programita donde le preguntará al usuario dos números, simplemente dos números. En este caso, estos dos números, el primero podría ser el, eh, el dividendo, el segundo podría ser el divisor, y este programa nos va a devolver, nos va a mostrar en pantalla el resto de dividir esos dos números. ¿Ah? Entonces, pensando en este programa es que vamos a aprender el uso del comando mod. La excusa para aprender el comando mod es este programa. Entonces, como ustedes saben, para poder preguntar algo al usuario, utilizamos un comando que fácilmente recordable, que es el comando preguntar. ¿Ah? Y ahí, entre comillas, ponen la pregunta que desean hacer al usuario. Puede ser cualquier cadena de texto, pero obviamente en este caso tiene que tener cierta relación con lo que queremos averiguar. Sería divisor. Sería lo que vamos a preguntar primero, perdón, sería el dividendo. ¿Ah? Bien. Y abrimos signo de interrogación y cerramos. Recuerden que todo lo que va dentro de las comillas, la tortuga o la máquina o el programa lo toma simplemente como una cadena de texto y no tiene ningún otro significado para el programa. Y esa pregunta que va a realizar el usuario va a ingresar un valor, un número,
y lo vamos a guardar en algún lugar. Para guardarlo en algún lugar, lo guardamos en lo que nosotros conocemos como una variable, ¿verdad? Que le podríamos llamar, por ser el dividendo, DO. Y eso sería, la variable DO sería igual a lo que el usuario ingresaría cuando pregunte sobre ese dividendo. Esto lo van a ver más claramente ahora cuando nosotros le pongamos ejecutar. Van a ver cómo es que funciona este comando preguntar. Podríamos hacerlo ahora. Miren, si nosotros ejecutamos en este momento, lo único que va a realizar este código es reiniciar y esta otra línea, que es la línea 3, donde pregunta y guarda allí el valor que ingresa el usuario en esa variable. Ejecutamos, vieron que aquí se muestra lo que sería la pregunta y le ofrece un campo para ingresar la respuesta. En este caso, por ejemplo, supongamos 23, ¿ah? Y simplemente guardará el 23 en pesos de O. ¿Ah? Si quisiéramos chequear de que realmente guardó el 23 en pesos de O, podríamos escribir y ponemos pesos de O. Y ahí simplemente lo que va a hacer la tortuga es escribir el número que nosotros ingresamos. Supongan entonces 23 y va a escribir 23. ¿Ven aquí debajo de la tortuga? Hay un numerito que escribió la tortuga. La tortuga como que escribe para la derecha con la patita de la derecha, por decirlo de alguna manera. Si quieren pueden poner ocultar tortuga al programa, el código, para que no se muestre la tortuga. Cuando ponga 23, lo único que va a hacer el comando preguntar es recibir ese dato, guardarlo en la variable pesos de O y luego cuando finalice esa línea de código, que la línea 4, va a seguir con la línea 7, que es escribir la variable, que sería exactamente 23. Bueno. Simplemente para que vean cómo funciona el comando preguntar, que ya lo vimos en otros programas, pero como les decía, intentaré también traerles algunos repasos del uso de algunos comandos, pero para que no se sientan tan perdidos si es que empiezan de cero. Acá tenemos también que preguntar si yo voy a hacer una división entera, y les recomiendo ver los videos de repaso de división entera. ¿Ah? Bueno, si vamos a hacer una división entera, necesito preguntarle al usuario también el divisor. ¿Ah? Y a esa variable le voy a llamar pesos de R. Podría haberle llamado de otra manera, pero obviamente el nombre de las variables, recuerden ustedes que debe elegirse en función del uso que se le dé, ¿no? Del significado que tiene esa variable para después, a la hora de continuar escribiendo el código, pueda entenderse de lo que uno está hablando como programador. Al usuario que va a ejecutar el programa, a esto no le interesa. Simplemente nos interesa a nosotros tener un orden y una denominación adecuada, acertada a las variables. Entonces, acá tenemos pesos de R igual, y acá también nuevamente ejecutaríamos el comando preguntar y le preguntaríamos al usuario el divisor. ¿Ah? Una vez que tenemos esos dos valores, ahí podemos utilizar el comando mod, que es lo que me interesa que ustedes vean en este video tutorial inicialmente. No lo vimos en ningún otro video, lo vamos a ver inicialmente en este video tutorial. El comando mod se utiliza de una manera muy sencilla. Espera dos parámetros numéricos. ¿Ah? El primero de los parámetros numéricos es el divisor, perdón, disculpen, el dividendo, y el segundo es el divisor. Es como la división, ¿no? Si quisiera hacer 8 dividido 4, primero tomo en cuenta el 8 y después el 4. ¿Ah?
Acá el dividendo, obviamente le puse pesos de O y separado por coma el siguiente número, el divisor, que sería pesos de R. ¿Vamos? Entonces, el comando mod lo que hace es tomar este como dividendo y este como divisor. Siempre el primer número que nosotros elegimos es el dividendo, el segundo es el divisor. Y mod es un comando o una función que nos va a devolver el resto de esa división. No el resultado de la división, el resto. Y esto tiene que tener claro los que están viendo este programa, qué significa el resto, ¿no? De cualquier manera, les he dejado algunos videos para que ustedes consulten de qué se trata el resto de una división. De cualquier manera, podemos hablar de él sin tener necesidad de saber de pronto en profundidad sobre este tema. Ustedes saben que si yo divido 8 entre 4, tengo 8 dividido 4 me da exactamente 2, y no me sobra nada para poder seguir repartiendo. Pero puedo tener, por ejemplo, 9 dividido 4, 9, el clásico ejemplo, ¿no? Tengo 9 caramelos para dividir entre 4 compañeros. Les quiero dar a todos lo mismo, la máxima cantidad, ¿no? Entonces, a esos 4 compañeros les voy a dar 2 cada uno, pero me va a sobrar uno de esos 9 caramelos que tengo. Entonces, en definitiva, eso es el resto. El resto, en este caso, de 9 entre 4 sería 1. Vamos a usar ese ejemplo. Ahora, 9 y 4. Ustedes recuerden, el 9 y el 4. El comando mod, entonces, en definitiva, tengo que incluir el dividendo, el divisor, y me va a devolver como resultado el valor del resto. Y a eso lo voy a llamar pesos R, porque creo que es la denominación adecuada, la variable pesos R, para guardar esa información. Ustedes, si quieren, pueden agarrar y decir, bueno, bárbaro, escribir el valor del resto, pesos R. Vamos a suponer ahora que voy a ejecutar, acá estaría básicamente, muy básicamente, terminado el programa en relación a lo que nosotros inicialmente nos habíamos planteado. Un programita que el usuario pueda ingresar el dividendo, el divisor, y me devuelva el resto, me muestra en pantalla el resto de esa división. Vamos a suponer que ejecuto este programa, el programita me pregunta el dividendo, le pongo 9, y el divisor le pongo 4. Como ustedes saben, como habíamos hablado, el resto de dividir 9 entre 4 es 1. Recuerden, no es la división, es el resto. Piénsenlo de esa manera, ¿no? Tengo 9 caramelos para dividir entre 4 compañeros. Le quiero dar la máxima cantidad a cada uno de ellos y de forma equitativa. A todos les quiero dar lo mismo. Comienzo a repartir, le doy 2 a uno, 2 a otro, 2 a otro y 2 a otro. Y me va a sobrar 1. Si tuviera más caramelos, vamos a suponer que tenemos, acá hice alguna macañada, disculpen. Vamos a suponer que tenemos, en vez de 9, tenemos 10. Entonces ejecutamos, le ponemos el dividendo 10, seguimos manejando el divisor 4 compañeros, ¿y cuál va a ser el resto? Todos sabrán que en vez de sobrarme 1, ahora me van a sobrar 2. Y si ejecutamos, por ejemplo, recuerden que para ejecutar pueden utilizar F5, ejecutamos, ahora el dividendo pasa de ser de 10 a 11,
y se dio 11 caramelos para dividir entre los 4 compañeros, ¿ah? Tenemos el resto de 3. Me sobran 3 caramelos, me quedan 3 caramelos sin repartir entre esos 4 compañeros. Porque si quisiera repartirlos, habría uno que se quedaría con un caramelo de menos. No puedo repartirlo de forma equitativa, por eso me queda ese resto. ¿Cuándo no me va a quedar ningún resto? Cuando yo reparta todos los caramelos y que a todos le quede la misma cantidad. Entonces, si ustedes piensan ahora, si me estaban quedando 3 y tenía 4, si tuviera un caramelo más, por lo menos le podría dar un caramelo más a cada uno. O sea que, si pensamos en por ejemplo, que en vez de 11, que tenga un total de 12 caramelos, ¿ah? Para repartir entre los 4 compañeros, ahí sí el resto me quedaría 0. O sea, podría repartir todos los caramelos y no me quedaría ningún caramelo sin repartir. O sea que el resto 0. ¿Ah? Bien, esto lo puedo mejorar para mejorar la comunicación con el usuario, y en el escribir podría poner otro mensaje que podría ser el resto de dividir, y acá cierro comillas. Para poder usar una cadena de texto, que es esto que está entre comillas, combinado con variables, tengo que unir la cadena de texto con la variable con el signo de más. Y después a continuación pongo la variable a la que me refiera. En este caso, el resto de dividir pesos de O, que sería el dividendo, ¿no? Y después pongo más de nuevo, para unirlo con una cadena de texto. La variable y la cadena de texto se unen con el signo de más, ya sea antes o después. Recuerden eso. El resto de dividir pesos de O entre, y cierro las comillas de nuevo, uno la cadena de texto nuevamente con una variable, más pesos. O sea, acá el más no se usa como el más, como la operación como un operador de suma. Simplemente es un símbolo que se utiliza para concatenar, o sea, unir la cadena de texto con la variable. Pesos, entonces acá sería el resto de dividir pesos de O entre pesos de R, que sería el divisor. Pongo más de nuevo, abro comillas, es, y ahí simplemente pongo el resto, que también, como es una variable, debe estar unido con el signo de más. Pesos R. Acá ahora verán que vamos a tener como una fea representación de todo ese mensaje. Ahora van a ver por qué. Pero lo quiero ejecutar para que ustedes vean. Hasta ahí está bien todo. No hemos modificado nada sustancialmente del código, simplemente una forma de mostrar. Pero al ejecutar acá, me va a pedir el dividendo. Vamos a suponer que le ponemos 11, el divisor, que le ponemos 4, y me va a escribir, luego de hacer el resto, el mod, me va a escribir el resto de dividir 11 entre 3 es 3. Ahí puse 2 veces 3. Acá, como verán, me equivoqué. Yo quería poner el resto de dividir pesos de O entre pesos de R. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es el problema acá que yo le decía que iba a quedar feo? Que queda unido el texto y el número. O sea, entre dividir y el 11 no hay ningún espacio. Para que eso pueda existir, un espacio, bueno, antes de cerrar las comillas ponemos un espacio. Y ahí va a decir el resto de dividir espacio, y recién ahí escribirá el valor de la variable. Y acá ponemos un espacio también para que quede entre la variable y la cadena de texto. Y acá también vamos a poner un espacio entre la variable y la cadena de texto. Ahora nos quedará mejor y además corregido con este pesos de R. Vamos a probar nuevamente con el 11 y el 4. Y ahí sí, el resto de dividir 11 entre 4 es 3. ¿Estamos de acuerdo?
con esto espero que hayan entendido. Acá básicamente es el uso del mod. Recuerden ustedes que mod es primero el dividendo y luego el divisor. Ojo, podría haber puesto directamente un número también, ¿no? O sea, podría haber... Vamos a comentar esta línea. Recuerden que para comentar usábamos el símbolo numeral. Vamos a comentar esta otra línea para que no nos pregunte nada. Y comentamos esta otra también. Y vamos a usar el mod de forma diferente. Vamos a usar el mod, podemos usar en vez de variables directamente números. Podemos usar mod de 11, 4. Y también me va a devolver un número. Puedo escribir mod 11, 4. No necesariamente tengo que utilizar el comando mod con parámetros de variable, simplemente con números. Recuerden que el parámetro puede ser una variable si es un número, no hay problema. Entonces acá pongo escribir el resto de 11, 4, 11 dividido 4, y simplemente me va a escribir el 3. ¿Por qué? Porque mod me devuelve todo esto que está aquí, me devuelve un número que es el 3. También puedo, si ustedes quieren, guardar ese número en una variable, pesos R, es igual a mod 11,4, y después recién ahí puedo poner escribir pesos R. Me va a hacer exactamente lo mismo. Va a ser el resto de dividir 11 entre 4, que sería 3, y por fin va a escribir esa variable. Yo simplemente muestro esto para que ustedes no conciban solamente el mod utilizándolo solamente con variables. También puede ser directamente con números. Y también, en vez de guardar el resultado del mod en una variable, puedo directamente también, como vieron ustedes, escribir el resto simplemente con el comando escribir, porque ya todo este conjunto de códigos me devuelve un número. No necesito poner una variable. Bueno, en definitiva, la respuesta a lo que nos habíamos planteado inicialmente, a la consigna del comentario del video, sería esta, ¿no? Este sería el código o el programita sencillísimo que simplemente lo que hace es pedirle dos números al usuario, el dividendo y el divisor. La tortuga se encarga de hallar el resto a través de la función mod y nosotros mostramos por pantalla con el comando escribir de esta manera. Esa sería la consigna resuelta a través de esto, de este código. También en vez de escribir podríamos haber puesto, en vez de escribirlo en la pantalla, podríamos haber puesto, en vez de escribir, mensaje, que eso es diferente. Con el comando escribir lo escribe en el lienzo y aquí con el mensaje nos aparece un cartel que no es del área de dibujo de la tortuga, sino que es un cartel de la misma manera que de los carteles de preguntar, donde acá vamos a poner, por ejemplo, 11, 4, estoy con el mismo ejemplo de siempre. Y ahora en vez de escribir en el lienzo la tortuga, lo que hace es devolvernos un cuadro de diálogo, donde un cartel, donde nos responde exactamente lo que pusimos en el mensaje. Tanto mensaje como preguntar reciben los mismos parámetros, cadenas de texto, variables, y se usa de la misma manera. La diferencia entre mensaje y escribir es que uno escribe en el escribir escribe en el lienzo y el mensaje escribe en un cuadro de texto. En un cuadro de texto de este tipo. ¿Vamos? Bueno, me gusta más utilizar el escribir en este caso. Lo voy a dejar con el comando escribir porque puedo cambiar los colores del texto, puedo cambiar el tamaño del texto, ubicarlo en otro lugar, en fin. Ustedes después lo decorarán a este programa como ustedes quieran. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir utilizando el comando mod en el siguiente video para preguntarnos
si un número es divisible entre otro, que un programa que me sirva para eso. Pero bueno, lo plantearemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.